Y solo me llamó la atención cuando mencionaste que conociste dos gallegos que se convirtieron en cultos al aire libre, y ahora conociste un tercero, pero esos dos primeros, curiosamente, son dos gallegos que se convirtieron en cultos al aire libre y que están casados con brasileñas. No sé por qué, es una coincidencia. Y bueno, algunos nos conocemos de hace muchos años, es una alegría volvernos a reencontrar. Otros pues no tenía el gusto de conoceros, pero de verdad que es emocionante pues ir saludándoos y viendo cómo pues, la familia va creciendo, ¿no? Y es verdad que yo me siento parte de la Iglesia de Tres Cantos, me siento un miembro más y estoy en casa. No sé si la gorra se puede llevar aquí en el campamento, me siento en casa, pero aún pido permiso por algunas cosas. Deciros, a los que me conocéis de siempre me conocisteis soltero, y eso ha cambiado hace 10 años ya, y justo me casé con una brasileña. Todo fue fruto de un viaje a Brasil que hice con el pastor Adonirán hace un montón de años, 2006, y cuando iba para allá yo iba diciéndole: Señor, íbamos a aterrizar en Río, y yo iba orando en mi interior: Señor, que me encuentre con Miss Río cuanto antes, para que la... Y llegamos a Río, pasamos unos días por allí, y Miss Río no apareció, y nos íbamos para Cuyabá, y en una zona del interior, yo era: Señor, bueno, Miss Río no apareció, pero que aparezca Miss Cuyabá, como sea. Íbamos orando para allí, Miss Cuyabá, y pasé un par de días en Cuyabá abierto, pero no apareció, y entonces de allí íbamos ya para Curitiba, íbamos rastreándolo todo, y yo para Curitiba: Señor, dame a Miss Curitiba, Miss Curitiba, Señor, del sur, y no aparecía, así que ya en la recta final del viaje, cuando ya faltaban 24 horas y íbamos hacia el aeropuerto, yo iba orando: Señor, dame a una misionera o lo que sea. Y el Señor tuvo misericordia, y después de unos años apareció la misionera, y la Miss también, mi Miss, que se llama Poliana, y que no ha podido acompañarme porque mañana tiene un congreso de mujeres en la iglesia, lo organiza, y no pudo faltar. Pero si no os lo creéis, luego os puedo enseñar la foto. Bien, dicho esto, porque vamos a tener unos cuantos días y quería que pues conocierais esta historia. Para los que estáis solteros, la oración es un recurso y podéis empezar a partir de este retiro. El lema del retiro: mi compromiso con Dios. Mi compromiso con Dios es un tema muy amplio. Entonces, cuando yo lo escuché por primera vez, me vino a la cabeza pues la fe, pero luego le fui dando vueltas y de repente ya lo último estaba en una crisis, compromiso, en tantas cosas debemos de comprometernos, y hubo un momento que pensé: bueno, si hablamos de compromiso, la persona principal o ejemplar que es un compromiso andante es Dios, ¿no? Cuando nosotros pensamos en Dios, Dios es un Dios de compromiso, es un Dios que se compromete. La palabra compromiso es obligarse a cumplir la palabra, es obligarse a cumplir una promesa. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios que se compromete a cumplir sus promesas. De hecho, en la Biblia tenemos más de 7.000 promesas que Dios se ha comprometido a cumplir. Y yo pensaba, es verdad que Dios tiene todas estas promesas para nosotros, ¿y en qué nos comprometen todas esas promesas? ¿O cómo podemos nosotros beneficiarnos de esas promesas? Y rápidamente me daba cuenta de que la Biblia enseña qué es lo necesario, con qué necesitamos comprometernos para disfrutar las promesas de Dios. Hebreos dice: os es necesario la fe y la paciencia para heredar las promesas. Entonces,
una de las cosas con las que los creyentes debemos de estar bien comprometidos es con la fe. Y esto muchas veces pensamos que es algo con lo que debemos de iniciar nuestra vida cristiana. La fe parece que es algo que un día manifestamos y a partir de ahí la fe ya pasa a un segundo plano y ya tenemos que vivir la vida pues, con otras virtudes, ¿no? Pero yo no sé si os dais cuenta que las iglesias evangélicas surgen del redescubrimiento de la salvación por la fe, ¿sí? Lutero fue ese monje agustino que estudiando o dando clases sobre la epístola de Romanos redescubrió la doctrina de la salvación por la fe. Y a partir de ahí planteó ese debate que dio lugar a esa escisión que se conoce como la Reforma Protestante, de la que surgen las iglesias evangélicas. No vamos a dar ahora una clase de historia que no es hora. Pero él redescubrió que la salvación era algo que se recibía por fe, no por obras, no por pagar indulgencias, sino que la salvación era algo que se recibía de Dios como un don gratuito y que se recibía a través de la fe. Pero yo creo que vale la pena recordar el texto que leyó Lutero y que le llevó a este descubrimiento. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe empezará. ¿Sí? Por la fe vivirá. La fe no es algo con lo que empezamos nuestra vida cristiana. La fe es con lo que empezamos y con lo que continuamos la vida cristiana. Todo lo que Dios tiene para nuestra vida, todo, es obra de su gracia, de su amor, de su soberanía. Todo lo que Dios tiene para nosotros, Dios nos lo da por gracia. Y nosotros lo recibimos por medio de la fe. La salvación es algo que Dios nos da por gracia y que nosotros recibimos por la fe. Billy Graham, que estamos mencionando aquí, él dice que la fe es el brazo que se levanta para obtener el regalo de Dios. La fe es el brazo que se levanta para recibir la salvación, pero la fe es el brazo que se levanta para recibir la provisión. La fe es el brazo que se levanta para recibir la protección. La fe es el brazo que se levanta para recibir la sanidad. La fe es el brazo que se levanta para recibir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Todo en nuestra vida cristiana, Dios nos lo da por gracia y nosotros lo recibimos por la fe. Por eso uno de nuestros principales compromisos en la vida cristiana es un compromiso a vivir por la fe, a caminar por la fe. La fe es con lo que se inicia y con lo que se continúa la vida cristiana, ¿sí? Pero, ¿qué es la fe? Hay que definir la fe porque, bueno, me vas a ayudar tú entonces, Gabriel. Degolláis como mi mujer. Sí, señor. Y también casado con una española. Esto se está poniendo de moda. Bien, pues vamos a tratar de definir la fe y primero vamos a leer este texto que nos va a ayudar a tener una definición práctica de lo que es la fe. Dice este texto, Marcos 11, 22-24, respondió Jesús, les dijo, tened fe en Dios, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga les será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis o lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vale, con este texto vamos a tratar de definir la fe, pero primero vamos a definir lo que no es la fe. La fe no es optimismo. La fe no es creer que todas las cosas nos van a ir bien y que los astros se van a alinear siempre y van a obrar a nuestro favor. Eso no es la fe. La fe no es optimismo.
La fe no es tener una buena mentalidad, tener una mentalidad de ganador. Es verdad que en las competiciones, en los campeonatos deportivos, se hace un trabajo muy grande con los deportistas para que tengan una mentalidad positiva, y yo no estoy en contra de eso. No digo que eso no sea algo bueno, porque hay ahora unas sensaciones de que hablar de estas cosas positivas, pues esto es algo pecaminoso casi, y yo no estoy en contra de eso, no digo eso, pero no digo que eso sea fe, eso no es la fe, eso es una habilidad psicológica, pero la fe es algo teológico, ¿vale? Yo no estoy diciendo que la mentalidad sea mala, buena mentalidad, pero estoy diciendo que eso no es fe, eso es una habilidad psicológica, ¿vale? La fe no es conocimiento bíblico. Los religiosos a los que Jesús tanto confrontó eran enciclopedias bíblicas andantes, pero no tenían fe. La fe no es magia. No se trata de decir conjuros para que aparezcan las cosas. La fe no es frotar la lámpara de Aladino y hacer que aparezcan 3 deseos, porque hay mucha gente que piensa que la fe va de eso, de tener fe y que aparezca lo que a mí me apetece. La fe no es fantasía, no es pensar que si creo en Jesucristo la vida se va a volver color de rosa y todo a mi alrededor van a ser arcoíris y no voy a tener ningún problema ni ninguna dificultad en la vida y voy a vivir en un mundo fantástico. No, eso no es fe, eso es fantasía, pero la fantasía no es fe. La fe no es ver. Los notarios dicen, doy. ¿De qué dan fe? De lo que están viendo. Están viendo 2 partes que se ponen de acuerdo. Y entonces el notario dice, doy fe. Pero la fe bíblica no es ver. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿La qué? Un tema claro. Sí. La convicción de lo que no se ve. Vale, pues ver no es fe. Bien, hemos dicho lo que no es la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Fijaros, una definición, pensando en esto, dice mi propia definición. Luego vosotros pensaréis si es válida o no. Pero mi definición es que la fe es confiar en Dios, en su persona, en su palabra, en su poder. Amén. Confiar en el carácter de Dios, confiar en su palabra, confiar en su poder y expresar esa confianza de forma anticipada, de alguna manera. La fe es confiar en Dios, pero expresar la confianza de alguna manera. Fijaros el texto, el texto que teníamos ahí. Fijaros cómo dice, de cierto os digo que cualquiera que diga, que exprese a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que expresa, lo que diga, le será hecho. Hasta 3 veces. Dice que la fe tiene que expresarse. La fe tiene que expresarse. Y yo digo que la fe se tiene que expresar de alguna manera. A veces con palabras. A veces la fe se expresa a través de una oración. ¿Sí? Pero cuando tú vas a Hebreos 11 y empiezas a leer el capítulo, te vas a dar cuenta que los héroes de la fe expresaron su fe de diferentes maneras. Abel expresó su fe en Dios entregándole una ofrenda. Y Abraham, ya lo veremos, pero también expresó su fe saliendo del lugar conocido y yendo a lo desconocido. Expresó su fe obedeciendo la palabra de Dios.
Y así vamos a ver muchos otros que expresaron su fe arriesgando sus vidas. Entonces, la fe es una confianza que se expresa, ¿sí? De alguna manera y de forma anticipada, sin ver. Confiamos sin ver y expresamos esa confianza de alguna manera. Bien, pues ahora voy a ir rápido a algo que quiero que sea como el inicio de este retiro, de esta temática, y que tiene que ver con lo que consigue, algunas de las cosas que consiguen la fe. Fijaros, ahora sigue. La fe enfrenta montañas. La fe es para enfrentar montañas. Cualquiera que diga a ese monte, quítate y arrójate al mar. La expresión mover montañas era una expresión muy conocida en los tiempos de Jesús. Y no tenía que ver con cambiar los paisajes tan bonitos, ¿no?, que tenemos alrededor. El mover montañas no era cambiar los paisajes. La expresión mover montañas tenía que ver con quitar problemas de medio. Mover montañas era superar adversidades y dificultades. La fe nos ayuda a enfrentar las montañas. La fe nos ayuda a superar las dificultades de la vida. Ya os decía que la fe no es fantasía, y hay mucha gente que confunde la fe con fantasía y que se convierte con una fe fantasiosa. Y que de repente empiezan a vivir en el mundo real y a encontrarse con problemas reales. Y se vienen abajo, porque ellos pensaban que la fe evitaría que se enfrentasen a montañas. Pensaban que la fe les llevaría a vivir en un mundo de fantasía. Y por eso tanta gente empieza y al cabo de un par de años desaparece. Dicen, es que la fe no funciona, la fe me falló. Tengo más problemas que antes de convertirme. Bien, Jesús nunca nos prometió una vida sin problemas. Todo lo contrario, ¿sí? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y vosotros venceréis en medio de la aflicción. Confiad. Entonces, la fe es para enfrentar los problemas que vienen, enfermedades, dificultades de trabajo, crisis familiares, la oposición que enfrentamos muchas veces como cristianos, que está ahí presente y que se vuelve una montaña. Aquí ya vemos unas cuantas. Yo vivo en una ciudad que está construida alrededor de una montaña. Y entonces, cuando salgo a la calle, siempre estoy subiendo o bajando. Y de verdad que hay veces que uno va subiendo y dice, ¿cómo cuesta? ¿Para qué saldría yo a la calle y me vuelvo para casa? Las montañas muchas veces cuestan. Las montañas muchas veces nos hacen plantearnos renunciar. Y los problemas, las dificultades son cuestas, son subidas. Ahora, en medio de esos momentos, o para esos momentos, es la fe, para mover las montañas, para enfrentar las montañas, para superar las montañas. Lo segundo que nos dice este texto es que la fe nos da esperanza. Fijaros lo que dice Jesús. Y no duda en su corazón, sino que cree. Ahora atiende bien a esto, porque creo que es sutil.
Porque dice, y no duda en su corazón, sino que en su corazón cree. Un corazón que cree es un corazón que tiene esperanza. Fíjate que Jesús habla de las montañas. Y cuando yo veo las montañas, Vigo está rodeado de montañas, recuerdo que están allí desde pequeñito. Desde que yo soy pequeño recuerdo las montañas allí. Me acuerdo que mi madre se las conoce, que ella las conoce porque cuando ella nació ya estaban allí. Las montañas llevan allí toda la vida. Nunca han cambiado. Siempre estuvieron en el mismo lugar. Siempre tuvieron la misma altura. Siempre fueron igual de encrespadas. Hay problemas que llevan muchos años con nosotros, que son montañas, que las recordamos desde siempre, que llevan tantos años ahí, en el mismo lugar, no se han movido ni un poco, no han cambiado ni un poco. Que cuando uno las ve, uno empieza a decir, nunca va a moverse, nunca va a cambiar. Y cuando uno ve montañas así, lo que uno hace es dudar. Dudar de si vamos a poder un día ser libres de ese problema. Dudar de si eso algún día tendrá solución. Y cuando uno empieza a dudar, sobre todo cuando uno empieza a dudar en su corazón, la esperanza empieza a menguar hasta el punto de desaparecer. No sé si me estoy explicando. Fíjate que yo siempre digo que la duda no es un problema. Aquí tenemos que Jesús dice que no dude en su corazón. Pero yo siempre digo que la duda no es un problema. La duda es una oportunidad. No tenemos una fe que no duda. Tenemos una fe que cree a pesar de las dudas. De un autor que os voy a recomendar, que tiene un libro que se titula Una fe que duda, John Ortberg, si a alguien le interesa, os voy a recomendar varios libros. Que dice justamente esto, dice que la duda es una oportunidad para la fe. Voy a meter la mano en mi bolsillo, ¿vale? Y yo te voy a decir que tengo ahora mismo aquí en el bolsillo 200 euros. Me estás mirando y me estás diciendo, lo dudo, hoy no hay dinero en efectivo. Ahora, tu duda te va a llevar a decidir lo que crees en el corazón. La duda en la mente no es un problema, te voy a dejar con la duda. La duda en la mente no es el problema. La duda en la mente es la oportunidad para la fe. El problema es la duda en el corazón. Cuando tú crees en tus dudas, te vuelves incrédulo. Tú puedes dudar de tus dudas y creer en el Señor y tener fe y seguir esperando y seguir viviendo esperanzado. Puedes dudar de tus dudas o puedes creer tus dudas y llenar tu corazón de incredulidad y perder la esperanza en la vida.
Ese es el problema de la duda. Cuando crees en tu corazón aquello que duda tu mente. ¿Sí? No sé si me explico, pero ya no queda mucho, así que si no has pillado nada, te lo vamos a hacer. Yo tengo una duda. Fíjate que sin esperanza uno no puede vivir. La vida sin una esperanza es una vida imposible. Sin esperanza la vida es una experiencia dolorosa. Sin esperanza uno no vive, simplemente existe. Alguien dice que una persona puede vivir 40 días sin comer, 3 días sin agua, 5 minutos sin aire, pero ni un segundo sin esperanza. La vida sin esperanza es algo lamentable, es algo duro, difícil. Hay una investigación de una universidad común en Estados Unidos, dice que estudiaron a 25.000 prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Su conclusión fue que una persona puede soportar casi cualquier cosa si tiene la esperanza. Si tenemos esperanza, las montañas que vengan a por nosotros. Pero cuando no hay esperanza, cualquier montaña nos puede. Cualquier montaña nos hunde. Necesitamos una fe que resucite nuestra esperanza. Una fe que mantenga nuestra esperanza. ¿De dónde sacamos la esperanza? Luego, yo creo que estos días hablaré un poco más acerca de ello, pero ¿de dónde saco yo la esperanza? Fíjate, yo creo que la esperanza sale de recordar las promesas de Dios. Vosotros sabéis que a Abraham Dios le dio una promesa, le dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, te bendeciré y serás padre de multitudes. Y entonces Abraham echó a caminar esperando, pero la montaña se empezó a hacer demasiado cuesta arriba. Pasaban los años y el bebé no venía. Y no venía, y de repente Abraham perdió la esperanza. Y en Génesis, creo que es el capítulo 15, en Génesis capítulo 15, Dios se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, tu galardón es grande, Abraham, tengo un premio grande para ti. Y Abraham le dice: ¿pero qué me vas a dar? Si yo no quiero nada. Si a mí lo único que me hacía ilusión en la vida era tener un hijo, y ahora, por mucho que acumule, eso lo van a heredar los hijos de mis esclavos. ¿Yo para qué? Yo no quiero ya ni vivir, a mí no me hables. Y entonces Dios en ese momento le dice a Abraham: sal fuera, mira las estrellas. Así será tu descendencia. Y Dios le recuerda la promesa. Y entonces el corazón de Abraham recupera la fe y recupera la esperanza. Pero más adelante Dios vuelve a encontrarse con Abraham para que recupere la fe. Y ahora le dice a Abraham: mira, a partir de ahora ya no te vas a llamar ni Abraham. Padre exaltado es el nombre Abraham. A partir de ahora te vas a llamar Abraham, Padre de multitudes, para que no se te olvide mi promesa. Para que cada vez que te cruces con alguien te presentes y te acuerdes de la promesa que yo te he dado. Y puedas vivir esperando, confiando en mi promesa. Si has perdido la esperanza, tienes que recuperar las promesas de Dios. Tienes que recordar las promesas de Dios. Tienes que recordar que Él te ama por encima de todo y nunca te va a dar la espalda, nunca te va a dejar. David dijo: aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aún con todo el Señor me recogerá. Tienes que recordar las promesas de Dios,
que Él es bueno y como un Dios bueno tiene buenos planes para nosotros. Tiene planes de bienestar y de esperanza para nuestras vidas. Tienes que recordar que Él es sabio y que no importa lo perdido que estés en la vida, Él puede ayudarte a reencontrarte y a reencontrar el camino que debes de seguir. Tienes que recordar que Él es poderoso, todopoderoso. Y no importa lo alta que sea la montaña, Él tiene poder para ayudarte a subirla completa o quitarla del medio. Y 7.000 promesas. Y yo estoy convencido de que ya muchas Dios nos las ha dado. Hay que recuperarlas. Hay que llenar con ellas nuestro corazón. Y hay que alimentar con ellas nuestra fe. Para terminar, Gabriel, la fe enfrenta las montañas. La fe nos da esperanza y la fe nos conecta con el poder de Dios. Lo que diga os será hecho, lo que digáis os será hecho. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios. Dios va a quitar la montaña, Dios nos va a dar la sabiduría, Dios nos va a dar la fuerza. Dios va a hacer. Si nosotros tenemos fe, Él va a manifestar su poder en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra lucha, en medio de nuestra batalla. Pero nuestra parte es no perder la fe. Nuestra parte es mantenernos en la fe. Nuestra parte es expresar esa fe. Fijaros, yo os decía que creo que una de las maneras en las que expresamos la fe es con nuestras palabras, es con nuestra oración. Si te fijas, este texto termina diciendo: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. A veces, yo creo que Dios no pide una gran fe. Él pide que mantengamos la fe y que nos mantengamos expresando esa fe. A veces con oración. A veces es simplemente seguir insistiéndole a Dios y diciéndole: Dios, aquí estoy. Jesús lo enseñó en tantas ocasiones, ¿verdad? A través de la parábola del juez injusto, a través de la parábola de aquel amigo que de madrugada sale a casa del otro y vosotros haced lo mismo, porque Dios no es injusto. Vosotros manteneos ahí porque Dios os va a escuchar. Nosotros tenemos que mantener esa fe y mantener esa esperanza y mantenernos en esa confianza y dejar que Dios obre. Esa es nuestra parte. Fijaros, esta semana pasada en Vigo la iglesia, estamos viviendo algunos fenómenos paranormales. Y dice que yo llegué hace 17 años allí y cuando llegué había dos niños. Uno, el más pequeño, tenía 2 años, el otro tenía 4. Eran 2 niños y yo me acuerdo desde pequeñitos la madre les llevaba la comida para celíacos, porque tenían esa intolerancia y desde pequeñitos y fueron creciendo. Y yo me acuerdo de llevarlos conmigo de campamento o a una excursión y la madre tenía que darles la comida. Ellos siempre tenían que llevar una comida especial. Eran celíacos, pero además extremadamente celíacos. Y lo recuerdo de toda la vida. Y hay un momento, ya eran ellos jóvenes, que el mayor recibe oración casual en el culto, pero casual, de esto de un culto de oración y uno que estaba allí con él le dice: Señor, bendice a Pablo, y portento,
Y bendice, y yo creo que ni siquiera tuvo la intención de pedir que Dios le sanara, pero algo debió de decir que al joven le pareció que estaba orando por su celiaquía. Y entonces se le ocurrió salir de allí y empezar a tomar gluten. Y de repente empezó a ver que no se inflamaba nada y que no le daba ningún... Y entonces al cabo de... Esto fue hace unos años, 2 años o así. Entonces hace 2 años empieza a contarnos. Empieza a contarnos, ¿no? Yo recibí oración de no sé quién y estoy sanado y estoy recuperado. Y tenía un hermano pequeño. Y el hermano pequeño, nada. Se recuperó y empezó a comer pizza y empezó a comer de todo. Y el hermano pequeño cayéndose los ojos. Llevaban toda la vida siendo celíacos. Y ahora con 18 años viene Dios y sana al mayor. Y este pequeño se queda ahí, no protestó demasiado. Yo me imagino que él se sentiría el pato feo, pero nada, no decía nada. Y la semana pasada, en el culto, su papá salió a dar testimonio. Y el padre dijo, fijaros, ¿sabéis que Pablo se recuperó? Que Iker seguía con la celiaquía. Y tengo que decir, hermano, para la gloria de Dios, que desde hace 10 días Dios ha sanado a Iker también. Y que él ya no tiene ningún problema y está desde hace 10 días comiendo gluten, se ha hecho todas las pruebas y no da ningún tipo de resultado. Yo digo, llevan toda la vida. Se había orado tantas veces por ellos. Y Dios tiene su tiempo. Amén, aleluya. Dios tiene su tiempo. No tenemos que perder la esperanza. Tenemos que mantenernos en fe, confiando en Dios y expresándoselo. A partir de mañana vamos a ver otras formas de expresar la fe. Pero yo creo que una de las básicas, de las más comunes, es expresarle nuestra fe por medio de la oración, por medio de decirle a Dios, necesito tu ayuda. Necesito que me sostengas, necesito que me ayudes. Tenemos que desarrollar ese hábito de orar, de insistir, pedid y se os dará, llamar y se os abrirá, buscar y hallaréis. Y la traducción es pedid y seguid pidiendo, llamad y seguid llamando, buscad y seguid buscando. Y seguid ahí, no os canséis. Y si te cansas, busca un hermano a tu alrededor y dile, ora conmigo, porque me estoy cansando, necesito tu ayuda y necesito tu apoyo. Hace unos años leí un libro que se titula La oración de Tim Keller. Es un tocho grande, pero es muy grande. Este hombre ya falleció y empezó a pasar por una prueba difícil, por un cáncer, y cuando se lo diagnosticaron él ya sabía que era terminal. Y entonces él habló con su mujer y le dijo, amor, si yo te dijera que para sobrevivir necesitaría tomar todos los días un medicamento, ¿tú me lo darías? Y ella le dijo, claro. Y él le dijo, mira, pues ese medicamento es la oración. Lo que yo necesito es que oremos cada día para que el Señor me permita vivir cada día con alegría, con esperanza y con ilusión. Nuestro compromiso es volver a recuperar algo esencial en nuestra vida, que es la fe y la oración. Volver a recuperar este hábito para que nuestra fe no decaiga, para que la esperanza o para que la desesperanza nos inunde. Yo creo que algunos de aquí están subiendo montañas.
yo creo que algunos estaréis descendiéndolas. Pero mi experiencia es que la vida se trata de descender y subir, como si vivieras en vivo. En ocasiones estás subiendo, en otras estás descendiendo, pero no te hagas ilusiones. Pronto vamos a tener que volver a subir. La fe es para que no desmayes. La fe es para que continúes. La fe es para que llegues hasta el final. Yo voy a pedir que por un momento quizás inclinéis vuestra cabeza o no. Pero yo creo que este retiro va a ir de mucho. De disfrutar de la comida, la gastronomía, de disfrutar del paisaje, pero también de disfrutar de estar en la presencia de Dios y de estar recibiendo la asistencia del Espíritu de Dios. Estoy convencido de que de esto se va a tratar. Así que yo lo que quiero pedirte es que por unos momentos ahí simplemente ores y digas: Señor, ¿a quién puedo ayudar hoy? Quizás hay aquí algún hermano que tú conoces que está pasando por un bache, que está subiendo una cuesta. Y yo os digo, en serio, que no hace falta ser adivino. La vida va de eso, de subidas, de bajadas. Este hermano ha llegado aquí y quién sabe cómo ha llegado. A veces diciéndole: Señor, yo ya no sé qué hacer conmigo. Ya no sé cómo continuar. A mí me gustaría que cada uno ahora se pudiese mover en esta sala y acercarse a alguien para orar con esa persona, para bendecirla, para pedirle: Señor, renueva sus fuerzas, renueva su ánimo, llena su corazón de esperanza. Que tú puedas hacer esa oración por él, que él pueda hacer esa oración por ti y que de esta manera podamos cerrar esta reunión. Así que con libertad, si quieres, ahora puedes levantarte, acercarte a alguien